Tal vez me equivoqué en precisarle que debía ser por el tema de solamente para nuestra canción y luego ya se lanza en se lanza Facebook. En Facebook, sí, no, eso no lo sabía. Por eso hoy he cambiado la web y puede ser que se conecte alguien aquí. No hay problema, no hay problema. La doctora Ena también está dependiente de ingresar. Bueno. A ver, voy a comunicarme con la doctora Ena. Doctor, ya está en el Facebook para que lo compartan. Ya, solamente esperamos a la doctora lanzar. Ya, perfecto, ahora lo comparto. Doctor, le acabo de enviar a su Facebook el enlace. ¿Sí? Sí, ahí está ya para que lo pueda compartir. A ver, un segundo. Me parece que todavía no pega. Vale, estupendo. Pues así me conecto por aquí. Vale, estupendo. Muy bien. Lo que pasa es que no veo la presentación. Ahora es que ha dejado de compartirla. Debe ser por eso. Por aquí en el chat el enlace de la Universidad Nacional de Trujillo. Ahí está el enlace. De repente nos empieza por ahí. A ver. Es que creo que se ha ido el... Ah, sí, ya lo veo. A ver. Bueno, ¿prefiere comparta la presentación o...? Sí, yo creo que sí, para que sea más atractivo. De repente se siente, no. Si no puede ver la presentación, solamente profesor. No, yo como... Bueno, compartirla, pero... a ver, stop screen. Ok, share screen. Va un poco más lento, va 2 o 3 segundos después. No me deja. No se ve la presentación. Ya está en Facebook y hay que activarlo nada más y darle el clic en el... Vale. Va un poco más lento el Facebook. Bueno. Un segundito que ingrese la doctora y empezamos. Sí.
Creo que voy a hacer la presentación ya, una breve contextualización, y mientras esperamos a la doctora Ena para ir iniciando. Bien, vamos a iniciar ya. La doctora una vez que ahora se conecta, así que debe estar por conectarse. Hola, buenos días, buenos días. Hola, Doctora, buenos días. Buenos días a escuchamos todos. muy bien. ¿Sí? Ok. Bien, doctorita. Entonces, Gracias. vamos a empezar ahora la conferencia. Buenos días, profesores, buenos días, estudiantes y público en general. Hoy, que quiero expresarles un cordial de la Universidad Nacional de Trujillo. El día de la conferencia Racismo y Libertad de Expresión, a cargo del profesor Óscar Pérez de la Fuente. Antes de empezar, quisiera hacer un comentario como introducción, como contextualización de la importancia de este evento. Uno de los fines de la universidad, según la ley universitaria, es en protección en nuestra comunidad, dar soluciones a algunos de los problemas que padecemos. Uno de estos problemas, el racismo en el Perú es un problema transversal en nuestra historia. Desde la época de la colonia, se elaboraron castas como mestizo, sambo, criollo, a partir de las cuales se hacía una mayor o menor asignación de privilegios. No hay que olvidar que el Perú estuvo dirigido por criollos y mestizos, y estos tenían muchos más derechos que los indígenas y que la población afroperuana. En la actualidad esto no ha cambiado mucho. Ahora en el Perú también aparece el racismo de hoy. Incluso se ha normalizado en la cultura. Podemos verlo en el caso específico del humor, donde tenemos el caso de la paisana Jacinta, una representación humorística de la mujer andina que le asigna determinados estereotipos, como un mal olor, la ausencia de dientes, la pobreza, la ingenuidad. Y además, por si fuera poco, un evento público, un debate del Congreso de la República, donde una parlamentaria de larga trayectoria política hizo comentarios sobre el primer ministro Vicente Ceballos, en relación a que este no debió ser designado como representante de la OEA en sede de Washington, puesto que por sus rasgos andinos debió ser designado a la embajada de Bolivia, ¿no? Claramente esto da cuenta de la vigencia y de la importancia que tiene tratar desde la academia el tema del racismo. Por eso hemos creído a bien invitar al profesor Óscar Pérez de la Fuente para que nos pueda dar esta disertación. Quiero hacer una breve presentación del profesor. El doctor Óscar Pérez es licenciado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, con premio extraordinario de doctorado, ha sido becario en la Universidad Pompeu Fabra y es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, secretario de la revista Derechos y Libertades, coordinador de biblioteca del área de filosofía del derecho. Ha escrito innumerables artículos como, por ejemplo, Libertad de expresión y lenguaje de odio, un análisis de la regla de oro como enfoque intercultural, minoría gitana, derecho penal, mujeres gitanas, indígenas y pueblos colectivos, sobre el Holocausto, y además también ha escrito un libro de las minorías, ¿no? Que me parece importante para comprender el tema cultural y minorías. Por cierto, me trae
fui asistente a ese curso, a ese taller, y aprendí. Pérez de la Fuente están dadas, son manifiestas, y vamos a darle pase a su participación, luego de la cual daremos pase a la participación de los panelistas, la doctora Ena Carnero y el doctor Miguel Rodríguez Albán, ¿no?, con sus respectivas presentaciones. Sin más que agregar, doctor Óscar Pérez de la Fuente, tiene usted uso de la... Citar estas ideas sobre el racismo y la libertad de expresión. Yo creo que es útil que hacemos pedagogía, que explicamos determinados valores y determinados conceptos que son útiles no solo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista de la educación en valores, y que esta educación en derechos humanos tendría que ser obligatoria no solo en las universidades, sino también en los colegios, ¿no? Efectivamente, yo estaba al tanto de las expresiones para organizar esta conferencia, estaba al tanto de las expresiones sobre esta, refiriéndose a un explícito. Me gustaría que este fuera el inicio de la conferencia, me gustaría que fuera el final de la conferencia, reflexionando desde el inicio de la conferencia qué es el racismo, qué es la xenofobia, y al final de la conferencia esperamos poder dar respuesta a si estas acciones son racistas, son xenófobas, y qué se puede hacer, digamos, en este... Bien, el racismo es el convencimiento de que una raza, la nuestra, naturalmente es biológicamente la mejor, o que como mínimo es excelente. Nuestra ventaja se debería a nuestros genes. Esta es una explicación del racismo biológico, y esta es una explicación que tiene que ver con un sentimiento que es un sentimiento injustificado, pero muy fuerte, como es el sentimiento de que nuestros valores, por el hecho de ser nuestros, son los mejores. Y en este caso, esto se justifica en base a la genética. Esto, como veremos, es la tradicional comprensión del racismo. Es decir, nuestros valores están en nuestros genes, por el hecho de ser nuestros, son los mejores. Bien, veremos hasta dónde llega este argumento, porque este argumento de que la genética nos dice que unos valores son superiores es un argumento que actualmente está refutado científicamente. Sigue habiendo racismo. Hay un racismo sin razas, pero eso lo veremos más adelante. ¿Qué es la xenofobia? La xenofobia, según la Real Academia, es el odio, repugnancia o hostilidad hacia los extranjeros. Y la misma Real Academia define prejuicio como la opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, de algo que se conoce mal. Por tanto, algunos sostienen que el racismo es una forma de xenofobia. La idea es que la xenofobia es el odio, la hostilidad frente a los extranjeros, frente a los otros. Sobre esto hay muchas cosas. Que los griegos eran civilizados y que los extranjeros eran bárbaros. Y este discurso sobre la barbarie, por ejemplo, sirvió en la época de la colonización para justificar la colonización. Las Ginés de Sepúlveda, sobre si la controversia famosa sobre si los indígenas eran seres humanos, que Bartolomé de las Casas consideraba que deberíamos tratarle como seres humanos, y si tenían algo en contra de la opinión de Ginés de Sepúlveda, ¿no? Pero, por ejemplo, actualmente la visión de la barbarie y la civilización pues nos puede llamar que en el siglo XX en Occidente
pues ha habido Auschwitz, ha habido el Gulag estaniano, ha habido Hiroshima, la bárbaro. Por tanto, la cuestión entre la civilización y la barbarie actualmente, después del siglo XX que hemos tenido, está en cuestión. La misma Real Academia define gitano, o definía gitano hasta hace muy poco, como aquel que estafa o obra con engaño. Tradicionalmente en España se decía que no había mucho racismo, que el único racismo del español era el racismo gitanos, con el pueblo gitano, como aquel que estafa o obra con engaño. Es decir, una minoría racial o étnica, una minoría étnica en este caso, era definida, era connotada con la estafa o con el engaño. Del pueblo gitano en contra de esta definición, y este es un tema muy interesante y es un tema del lenguaje. Yo no conozco bien los términos en los que se refiere a los pueblos indígenas, los términos específicos en los que se refiere a los pueblos indígenas de forma despectiva o de una forma en Latinoamérica, pero bueno, pero existen estas palabras. Entonces, cómo el lenguaje construye y el lenguaje se utiliza para denigrar a determinados colectivos o a determinados grupos. Por ejemplo, para preparar esta conferencia he visto unas imágenes de una indígena con determinadas expresiones denigratorias, ¿no? Bueno, pues utilizamos este lenguaje o la importancia de este lenguaje para calificar a los demás, ¿no? Eso está vinculado con otra cosa que es lo políticamente correcto, que si quieren al final podemos hablar de lo políticamente correcto, que sería la forma de luchar contra el racismo, que también tiene sus límites, ¿no? Bien, lo que decía es que el racismo biológico está refutado científicamente. Las diferencias genéticas son insignificantes y que dos vecinos de la misma aldea pueden tener más diferencias genéticas de una persona que está aquí y otra persona que está en Australia. Con lo cual, la pureza de raza, la pureza biológica no tiene sentido. Sin embargo, la mezcla, los híbridos, son más fuertes para las enfermedades, son más fuertes para vencer determinadas situaciones de peligro, son más fuertes para vencer determinadas situaciones de riesgo que hay en la vida. Por lo tanto, lo que hablan los biólogos y los genetistas es del valor de los híbridos. Es decir, la mezcla de razas era buena. Por tanto, la pureza de razas, la superioridad de las razas es algo biológicamente se ha demostrado que no está justificado. De ahí se diga que la raza no es ciencia. Por tanto, el concepto de raza para los seres humanos no sirve de nada. Se podría conseguir la pureza de raza con 20 generaciones de parientes muy cercanos, primos, hermanos, si se reprodujeran entre ellos. Yo siempre le pongo el mismo ejemplo a mis estudiantes, me permitirán esta licencia. Soy del Prado de Madrid, de la familia real española de los Austrias, que eran primos que se reproducían entre ellos. Pues bien, los últimos Austrias no son genéticamente ni biológicamente lo mejor de la especie humana. No sé si me explico. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Siguen lo que estoy explicando? Sí, profesor, sí, lo escuchamos. Sí, Sí, todo bien, está bien. Estupendo. Todo está bien. Bien, de acuerdo. Entonces, por tanto, la pureza de raza es inexistente, imposible y totalmente indeseable. La pureza de raza, recuerdo que los nazis querían la pureza de la raza aria, ¿no? Había una raza superior, la raza aria, y esta era
y no había contaminarse, especialmente de la raza judía, pero había otras razas que eran inferiores, como los negros, otras no se consideraban de esta forma, ¿no? Llegando al extremo del holocausto, ¿no? Que eso veremos qué consecuencias ha tenido, ¿no? Sin embargo, alguien me podría decir, pero hay racismo. Por ejemplo, este verano en Estados Unidos hemos tenido muchos incidentes o varios incidentes sobre el racismo policial. Es decir, policías que tratan diferente a personas de raza negra en el exterior, que algunos son asesinados o tienen un trato diferente o hay determinados incidentes con la policía. Por eso más adelante. El discurso del racismo biológico no funciona. No hay nadie serio que diga que hay una raza biológicamente superior a otra. Eso no funciona. Sin embargo, hay un racismo sin razas. ¿Y cómo es eso? Pues de tanto hablar de que una raza es superior a otra o no era superior a otra, se hizo un discurso culturalista. Lo que ocurrió es que el concepto de raza se sustituyó por el concepto de cultura. Y se habló de que las culturas eran determinantes, eran inconmensurables, y se llegó de que las culturas eran incompatibles. Y ese es el extremo racista. Es decir, ustedes pueden hablar de culturas y las culturas pueden ser irreductibles y variables, pero llega un momento en que se dice que las culturas son incompatibles. Y lo que antes sea es incompatible con otra cultura. O, de otra forma, también hay otro discurso actualmente racista, que es decir que hay determinados grupos humanos que no se pueden asimilar. Es decir, que hay determinados grupos humanos que ya vemos más adelante, voy a poner algunos ejemplos, que no se pueden asimilar al resto. Son inasimilables. Es una diferencia esencial. Por tanto, estamos ante un racismo cultural. Auténtica frente a la pureza racial, y este racismo cultural es mucho más sutil. Es mucho más sutil. Es una fobia a la mezcla, una fobia al contacto, y utiliza argumentos como el derecho a la diferencia. En vez de decir odio a los demás, digo quiero ser diferente, y es un racismo simbólico indirecto, es un racismo implícito, supuesto, connotado, presupuesto. Me voy a explicar. ¿Qué quiero decir con esto? Este racismo es el racismo del Frente Nacional en Francia. Es un racismo que dice la nación francesa. No está diciendo, no está utilizando un discurso heterófobo, es decir, defender la pureza de la cultura francesa, de la identidad francesa. Y queremos defender nuestra identidad. Y frente a eso, queremos que esto se diluya con otras identidades. Por tanto, utilizan el supuesto, el implícito, el connotado, el presupuesto, más que el ataque directo o más el discurso del odio. Bien, Oriana Fallaci, una escritora italiana, escribió en La rabia y el orgullo: porque los Osama Bin Laden son decenas de miles, no están solo en los países musulmanes, están por doquier, y los más agredidos están precisamente en Europa. La cruzada al revés lo hace demasiado tiempo, amigo mío, como sus antepasados ocupan nuestras ciudades, nuestras calles, nuestras casas, nuestras escuelas, y a través de nuestra tecnología, nuestros ordenadores, nuestros internets, nuestros teléfonos móviles, se infiltran en los ganglios de nuestra civilización
preparan futuras oleadas. Los 15 millones de musulmanes que viven en Europa, 15 son solamente los pioneros de futuras oleadas y créeme, vendrán cada vez más. Exigirán cada vez más. Pues negociar con ellos es imposible, tratar con ellos sin pensar, tratarlos con indulgencia, tolerancia, esperanza, un suicidio y cualquiera que piense sobre todo. Bien, esto es... Pueden pensar lo que quieran sobre esta frase, pero la pregunta que yo hago a mis estudiantes, que son de derechos humanos, o son de derecho, o son de periodismo, es, ¿podemos prohibir este discurso? Eso es lo interesante. Y la respuesta es un poco complicada. Y les voy a explicar por qué. Yo les hacía la siguiente práctica a los estudiantes de periodismo. Les ponía este fragmento, de Sociedad Mutienca, que decía: los inmigrantes magrebíes no pueden integrarse en la sociedad musulmana, en la sociedad occidental, porque no separan religión de política. Ponía un fragmento de Soulas, de un autor francés, que decía que había una guerra civil étnica en los barrios de Francia y que los inmigrantes magrebíes violaban a las mujeres francesas. Bien, les cuento cómo fue la vida judicial de los diferentes casos. Porque para mí esta práctica lo que importa aquí es el odio tiene grados y si podemos prohibir o regular de alguna manera el uso de la libertad de expresión para referirse a un determinado colectivo minoritario por razones étnicas o raciales. En el primer caso de Oriana Fallaci, este que estamos viendo, hubo una acusación en Italia, se llevó a un juicio y por cuestiones formales no se castigó, es decir, no fue condenado. El caso Sartori, no se ha hecho ningún juicio sobre Sartori, es un intelectual y defiende sus ideas. Y el caso Soulas, hay una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una condena previa de las autoridades francesas. Lo que les quiero decir con esto es que más que el fondo, lo que se castiga es la forma y lo que se castiga es el extremo de lo que se dice. No se puede decir que hay una guerra civil étnica en los barrios de Francia en estos momentos o que los inmigrantes magrebíes están violando a las mujeres francesas, digamos, como afirmación general, ¿no? ¿Se sigue hasta aquí la explicación? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, hasta aquí vamos a pasar a otro punto. Hasta aquí, esa es la parte conceptual del etnocentrismo y luego vamos a ver la regulación jurídica y los casos judiciales que han habido en España, que yo creo que les pueden ser útiles a la hora de abordar o a la hora de calibrar las cuestiones del odio y de la libertad de expresión, ¿no? Y luego volveremos a los casos que me habían planteado al principio. El etnocentrismo es el sentimiento muy fuerte, injustificado, irracional, de que lo de grupo, tu pueblo, tu etnia, tu nación es lo mejor. Este sentimiento o es lo mejor o es la medida de lo humano. Este sentimiento es un sentimiento, digamos, muy fuerte, racional, que no está justificado, pero que suele tener incluso club de a medidas moderadas, es decir, el etnocentrismo, moderadas es algo mal, pero el extremo lleva por el grupo es algo irracional, injustificado y de lo que hagas a problemas, digamos, problemas con la justicia o problemas ¿no? Pero la verdad es que la dinámica de las identidades tiene unos incluidos y unos
excluidos, ¿no? Esto, como ya he comentado, me he adelantado antes, viene de los griegos, los griegos se consideraban los civilizados y los extranjeros eran los bárbaros. Esta noción de civilización y barbarie se ha mantenido y ya digo que la época de la colonización justificó la colonización en el sentido de que unos eran los civilizados y otros los bárbaros, aunque hubo polémica en la colonización española con Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, los indígenas eran seres más como iguales. Por ejemplo, una palabra que ha dado al lenguaje mundial, por ejemplo, se utiliza en inglés, es mestizaje. Eso viene de la colonización española. Frente a la colonización inglesa, que hizo poco mestizaje. Es decir, la noción de mestizo, la noción de intercambio, la noción de mezcla, ¿no? La noción de mezcla, pues yo creo que es muy interesante. Yo creo que la mestizaje de mesofobia, es decir, se dan una serie de encuestas, por ejemplo, sobre el grado de racismo de una determinada población. Y en esas encuestas se preguntan varias cosas, pero una de las cosas que se pregunta es, ¿usted estaría dispuesto a casarse con alguien de otra raza? Si la respuesta es sí, quiere decir que los prejuicios y estereotipos frente a la otra raza son menores. Bien. La parte conceptual de la conferencia. A partir de ahora vamos a ver la legislación y los casos, que creo que es una parte interesante. Bien, en Europa hay una directiva de conceptos de derecho antidiscriminatorio como discriminación directa, discriminación indirecta, acoso, acción positiva, carga de la prueba. Les voy a explicar algo por encima de lo que significan estos conceptos. La discriminación directa es el caso que se diga una persona discapacitada no puede entrar en una discoteca. Una persona con discapacidad no puede entrar a una discoteca. Una persona con enfermedad, un grupo de personas con enfermedad no pueden entrar a una discoteca. ¿Por qué? Esto afecta a su igual dignidad. Eso es una discriminación directa. Hacemos una diferencia justificada. Digamos, tenemos una igual dignidad y esto ha de ser reconocido por las leyes. Si la diferencia de trato está justificada, entonces es distinto, pero en caso de que la diferencia de trato no esté justificada, es una discriminación directa. La discriminación directa es algo que viene del derecho antidiscriminatorio norteamericano, precisamente de la discriminación racial, y tiene que ver con una medida aparentemente neutra que afecta a un colectivo. Esa medida aparentemente neutra, en el primer caso, fue un examen que se hacía a todos los trabajadores de una empresa para promocionar. El examen era el mismo para trabajadores blancos y negros, pero solo tenía los trabajadores blancos. Y esto tenía que ver con que los trabajadores negros tenían peor formación de base, ¿no? En su educación, peor formación de base que los trabajadores blancos. Por tanto, nació este concepto de discriminación indirecta, que ahora también se utiliza en la cuestión de igualdad de género. Y, pues bueno, es algo que es neutro, aparentemente es neutro, pero que discrimina especialmente a un determinado colectivo. El acoso sería una situación, el acoso por motivos raciales sería una situación migrante que tendría que ver con la raza, ¿no? Aunque también hay otro acoso que es el acoso sexual, que tiene que ver con el chantaje sexual o con el ambiente acosante, que, bueno, está regulado en otra directiva. La acción positiva sería tratar mejor a un determinado colectivo, que esto también tiene que ver con las discriminaciones positivas, es decir, con las cuotas, pero bueno, sería establecer cuotas por motivos raciales o étnicos. Creo que en algunos países de Latinoamérica
hay distritos indígenas, no sé si es el caso de Perú, pero hay, digamos, cuotas electorales para los colectivos indígenas, para los pueblos indígenas en determinados lugares de América Latina, ¿no? La carga de la prueba significa que en determinados países, en determinados procesos que tienen que ver con discriminación racial, no es la persona acusada la culpabilidad del acosador, sino es el acusado el que ha de demostrar su inocencia. Es decir, la presunción de inocencia cambia. Pero porque se considera que estos procedimientos de igualdad y no discriminación por motivos raciales tienen una especial prioridad, ¿no? Por último, esta directiva obliga a que haya un organismo independiente, ejecutivo, imparcial y con recursos. Y bueno, la realidad es un poco no tan ideal, ¿no? No es tan ejecutivo, sino es más bien asesor. No es tan imparcial porque está en un ministerio, debería ser imparcial y tiene recursos. Pero existe un organismo de oficinas donde se acuden todas las quejas por motivos de discriminación racial o étnica, ¿no? Pero bueno, pasamos a los casos. El primer caso es el caso de Williams, muy famoso. Una mujer negra en la estación de ferrocarril de Madrid le identificación y solo se la pena a ella por ser negra. Va a la comisaría, se identifica y resulta que es una mujer española. El Tribunal Constitucional da la razón a la policía y en su argumentación dice que, claro, si era negra, lo normal es que fuera extranjera, lo cual es discutible. Es un principio un poco discutible. Tanto es así que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condena a España y dice que el profiling racial, es decir, utilizar perfiles raciales y étnicos para hacer registros policiales o para pedir identificaciones policiales es contrario a los derechos humanos. Por tanto, en este caso, hay una condena de España en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El caso de la librería Europa es una librería que distribuye material nazi, antisemita, racista y negador del Holocausto. En una sentencia muy controvertida, el Tribunal Constitucional Español dice que la negación del genocidio no es delito y la justificación sí es delito. Lo cual a algunas personas no lo entienden mucho, no lo entendemos mucho. Eso se entiende en la doctrina del Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional no es un de historia y por lo tanto no entra a valorar si existen o no existen unos hechos. Finalmente, el legislador crea un nuevo delito de negación del Holocausto, pero bajo determinadas circunstancias como que se vaya contra la paz social. Yo conozco que en América Latina esto de la negación del Holocausto no es muy aplicado, no es muy seguido, no se tiene mucho, no hay muchos delitos que castiguen la negación del Holocausto, pero en Europa, en determinados países, sí que es una cosa que se persigue. Y actualmente la Unión Europea obliga a que haya un delito en este sentido, ¿no? Otro caso muy interesante. Una mujer casada por el rito de seguridad social o pensión de viudedad. Es decir, la mujer estaba casada por el rito gitano, pero no estaba casada según la ley o según la religión católica. Su marido tiene 6 hijos y pide una pensión de viudedad a la seguridad social. El Tribunal Constitucional, en una sentencia, deniega la pensión de viudedad porque dice los requisitos para casar son iguales para todos los españoles y usted no los tiene. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia que me parece muy interesante, hace una analogía entre los matrimonios inválidos de buena fe. Es decir, matrimonios en que los creyentes creían que estaban casados y que había fe entre ellos. Es decir, porque en el caso, por ejemplo, tenían un libro de familia,
tenían 6 hijos, la gente los consideraba casados, sin embargo, legalmente no estaban casados, porque estaban casados por el rito gitano. Bueno, es una sentencia interesante, ¿no? Ahora voy a pasar a explicar el manual de estilo sobre minorías étnicas del Colegio de Periodistas de Cataluña. Muy brevemente, les voy a comentar algunas cosas sobre la libertad de expresión que tienen que ver con el tratamiento informativo. Por ejemplo, no hay que incluir el grupo étnico, el color de la piel, el país de origen, la religión, la cultura, si no es estrictamente necesario para la comprensión global de la noticia. Por ejemplo, en España hay, si se dice 4 barcos kosovares, en el titular. Suelen haber titulares donde se incluye la nacionalidad de las personas que cometen delitos. Y eso crea xenofobia, crea racismo contra los inmigrantes. Eso es contrario a los derechos humanos, contrario a la ética profesional. Es necesario evitar generalidades, maniqueísmos y simplificaciones en las informaciones. Los residentes extranjeros no comunitarios son tampoco homogéneos como los autóctonos. No deben potenciarse las informaciones negativas y las sensacionalistas. Hay que evitar crear inútilmente conflictos y dramatizarlos. Hay que potenciar las noticias positivas. Esto es importante porque, por ejemplo, las personas de color, las personas negras en España solo aparecen en las noticias sobre Ceuta y Melilla cuando quieren cruzar la verja, pero no aparecen como personas integradas, como inmigrantes. No hay noticias positivas sobre la inmigración, ¿no? Ecuanimidad, fuente de información. Es necesario contrastar las versiones institucionales. Hay que potenciar las pruebas de las minorías étnicas y tener especial cuidado en las informaciones referidas a países de origen. Esto es importante porque las fuentes de información suelen ser gubernamentales. Entonces, es importante contrastar la información con diferentes fuentes. Lo que se le pide a los profesionales es una militancia periodística. Es decir, que el multiculturalismo requiere de todos nosotros que seamos vigilantes en el tratamiento de las minorías. Por último, la última parte de esta conferencia, les voy a explicar cómo se trata el lenguaje del odio en Estados Unidos, Alemania y España. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan más o menos unos 10 minutos, profesor. Vale, de acuerdo. Entonces, les voy a explicar. En Estados Unidos, la libertad de expresión es muy importante el tema de, es decir, es una de las libertades más sagradas que hay en uno de los derechos más sagrados. Lo consideran, protege la libertad de expresión por encima de todo. Eso está reflejado en la Constitución norteamericana, que dice: el Congreso no hará ninguna ley recortando la libertad de expresión o de prensa. Y eso se ha interpretado de tal manera que se ha interpretado de una forma literalmente y se ha interpretado de una forma neoliberal. Es decir, el Estado no hará ninguna ley y el Estado no hace ninguna ley regulando la libertad de expresión. Y normalmente eso se interpreta de una forma neoliberal. Lo que sí que ha habido ha sido pronunciamientos constitucionales, pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal Supremo norteamericano, donde ha ido a través de los casos y a través de una especie de vocabulario y de conceptos, de nuevos conceptos sobre la libertad de expresión, ha ido creando un marco para entender cómo se interpreta la libertad de expresión en Estados Unidos, que ya digo que es el derecho más protegido o la libertad más sagrada para los norteamericanos. Una de esas ideas es el mercado de las ideas. Lo que significa el mercado de las ideas es que los jueces no pueden decidir si una idea es buena o mala o equivocada, sino que es libre petición de esas ideas en el mercado lo que nos dirá si una idea es buena o mala. El mercado de las ideas es una cosa, especialmente en Internet, ¿no? Es decir, uno tiene muchos seguidores, otro pocos seguidores, parece Twitter, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas del mercado de las ideas, lo que dice es que no se puede expulsar una idea, por muy equivocada, por muy que sea, no se puede expulsar una idea del mercado, a ser
si tienes seguidores o no tienes seguidores. Una mala idea no tendrá seguidores, una buena idea tendrá muchos seguidores. Eso depende de cómo, desde nuestra visión europea, no lo entendemos de esa forma. Por tanto, se interpreta como no interferencia estatal en asuntos de libertad de expresión. Por ejemplo, en los casos que lo piensen, una de las visiones, otro de los conceptos importantes en la libertad de expresión es el present danger, el riesgo inminente de peligro, ¿no? de desórdenes públicos o de violencia, ¿no? En ese caso, el Estado puede intervenir. Les voy a poner dos casos que podemos debatir en el debate. El caso Sochi, una manifestación nazi en un barrio de supervivientes del Holocausto. El Estado, o sea, la Corte Suprema tuvo que declarar si puede haber una manifestación nazi, puede deambular, puede manifestarse un grupo de nazis en un barrio donde viven mayoritariamente supervivientes del Holocausto. Y el siguiente caso, el caso Raab versus St. Paul, es determinar si una normativa municipal que prohíbe quemar cruces está de acuerdo, es contra la primera enmienda de los Estados Unidos. Es favorable o contraria a la libertad de expresión. Quemar es una cosa racista que suele hacer el Ku Klux Klan. En este caso era que había quemando una cruz en el jardín de una familia negra y se le quería castigar a las personas que habían puesto esta cruz en el jardín de una familia negra. El americano dijo que sí, que podía haber una manifestación en el barrio de supervivientes del Holocausto, porque no podían hacer distinción entre los tolerantes y los intolerantes, porque el Tribunal Supremo tenía que ser neutral de contenido. En segundo, por el tema del mercado de las ideas. En el segundo caso, caso versus St. Paul, dijo que era contrario a la primera enmienda la normativa que prohibía quemar cruces en el jardín. Y cuando yo explico estos casos a mis estudiantes, siempre se sorprenden mucho y siempre me dicen que en Europa esto lo veríamos de una manera distinta. Parece ser que en Norteamérica tienen esta visión de la libertad de expresión por encima de todo, ¿no? Bien. La visión alemana es completamente distinta. El valor sagrado es la dignidad humana, no la libertad de expresión. Hay una democracia militante, lo que quiere decir que se combate a los enemigos de la democracia. Y hay una visión que todo que tenga que ver con el nazismo está prohibido. Digamos, hay una jurisprudencia según el punto de vista que todo lo que tiene que ver con el nazismo está prohibido. Pero hay una excepción, es el caso, por ejemplo, en Alemania está prohibida la esvástica, utilizar la esvástica. Pero hay un caso que tuvo que decir el Tribunal Constitucional alemán y es si una camiseta, un chiste con la esvástica se podía prohibir o permitir. Y la respuesta del Tribunal Constitucional alemán es que se podía la esvástica para hacer un chiste, para reírse de la esvástica, pero no se puede utilizar la esvástica en otro sentido. El caso más famoso, uno de los casos paradigmáticos, ¿no? Un leading case de Alemania es el caso de un boicot a una película de un director de cine que era muy importante para los nazis. Presenta la película después de la Segunda Guerra Mundial y un periodista, Luz, hace un boicot por complicidad con los nazis. Dice, Alemania está siempre representada por los mismos autores. Y el Tribunal Constitucional tiene que decidir, alemán, tiene que ponderar si este boicot está justificado o no está justificado. El Tribunal Constitucional alemán, siguiendo la jurisprudencia desde el punto de vista, dice que está de acuerdo con el boicot, es decir, que está a favor de la libertad de expresión y que todo lo que tenga que ver con los nazis no es expresión protegida por... Finalmente, esta es la última diapositiva. El caso Violeta Friedman, el Tribunal Constitucional Español castiga por racismo y no por negación del Holocausto. El caso Violeta Friedman son las expresiones de León de Grell, que es un oficial nazi, que dice cosas algo así como que
el hecho de que haya tantos judíos significa que no pudo haber el holocausto, que no existió el holocausto. El caso Makoki es un antisemítico que también se castiga por racismo. El caso de la librería Europa ya lo hemos visto. Y finalmente, el caso Taulach es el caso de la quema de la foto del rey, que el Tribunal Constitucional Español consideró que era el lenguaje del odio y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que es ética política, en contra de la visión del Tribunal Constitucional Español. Y también ha habido un caso sobre víctimas del terrorismo que el Tribunal Constitucional ha considerado como lenguaje del odio, lenguaje del odio, y que pues cabe matizar que el lenguaje del odio solo es para situaciones en las que se establecen para minorías por motivos raciales, étnicos o de algún tipo. Voy a acabar con una frase de Ronald Dworkin y con una reflexión sobre el caso que planteábamos al principio. Ronald Dworkin dice: la discriminación racial es la más odiosa de todas porque expresa desprecio y es profundamente injusta. Es completamente destructora de las vidas de sus víctimas, no solamente una oportunidad abierta a otros, sino que les daña en casi todos los proyectos y esperanzas que puedan conceder. Yo creo que después de lo que hemos estado hablando durante este tiempo y esta frase de Ronald Dworkin, se puede ver como que una política diga de un ex primer ministro y candidato a embajador en la OEA que por sus rasgos argentinos no puede desarrollar un puesto de trabajo es una frase xenófoba, es una frase racista y que no debería desarrollarse en el discurso público, en la esfera pública, ¿no? Y espero en el debate poder desarrollar más ampliamente estos puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Oscar Pérez. Ha sido muy clara y precisa su presentación. Ahora vamos a la participación de los panelistas. En primer lugar, tenemos la participación de la doctora Reina Camilo Arroyo, y nuestra profesora principal, la cátedra de magíster en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos, ex becaria de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, OEA y otras más. Doctora en Derecho, directora de posgrado en Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. Y ahora damos el uso de la palabra. Bien. Osvaldo, doctor, permítame felicitarlo su ilustrativa, ¿no? Yo creo que no solamente para nosotros, sino para el conglomerado de alumnos que lo está en este momento viendo. Efectivamente, los discursos de odio, ¿no? Y las acciones de racismo y políticas, sobre todo raciales y de xenofobia, pues atentan y dañan la dignidad del ser humano, ¿no? Y también pueden llegar hasta dañar el proyecto de vida. Estaba yo recordando, mientras escuchaba su conferencia, algunos otros acontecimientos en nuestro país, ¿no? Además de los que ha expresado Osvaldo, ¿no? Por ejemplo, también hemos tenido algunas conductas y expresiones, sobre todo, ¿no? Que desde mi punto de vista son xenofóbicas y también son discursos de odio, como aquellas que nuestro expresidente, ¿no? García refirió a nuestros pueblos indígenas como ciudadanos de tercer, creo, o segundo orden, algo así. Y no solamente eso, también tuvimos una situación aquí de un embajador ecuatoriano, ¿no? El embajador Río Frío, que, bueno, tuvo un cambio de palabras, ¿no? Agredió a unas señoras en un supermercado y entre sus expresiones justamente había una así que denotaba pues racismo, ¿no? Y
como decir, cholos, ¿no? Esas palabras que son, bueno, que no son buenas, y digamos, aquí lo que es que por, digamos, el origen mismo, porque somos, yo considero, somos países hermanos, ¿no? Y entonces que tengamos esas expresiones, ¿no? De desprecio hacia nosotros mismos, ¿no? Es también preocupante. Estaba recordando esas expresiones y también tengo aquí un informe, ¿no? De la experta de Naciones Unidas en cuestiones de racismo, que me llamaba mucho la atención y considero bastante importante, porque el año pasado esta experta de Naciones Unidas dio un informe sobre que la extracción de los recursos naturales de la industria inflige de manera rutinaria violaciones graves de los derechos humanos de minorías raciales y étnicas, pueblos indígenas y otros grupos marginados. También señala que los estados poderosos y sus corporaciones transnacionales y las élites políticas de los estados más débiles, que son justamente los territorios de extracción, emergen como ganadores claros, ¿no? Donde la escala del beneficio corporativo de la economía extractivista es asombrosa. A la vez señala que aquellos pueblos que en el pasado fueron colonizados por soportando el mayor costo de la economía extractivista. Entonces aquí vemos una clara relación entre la economía extractivista, ¿no? Que tiene toda una historia desde la colonia hasta la fecha, ¿no? Bueno, y lo que sucede es que estas minorías raciales étnicas y los pueblos indígenas y otros grupos marginados se les sigue negando pues una participación equitativa en el desarrollo de la extracción de los recursos naturales y de los beneficios económicos, ¿no? A la vez están pues sujetos a graves violaciones de derechos humanos, incluido violaciones a la vida, el derecho a la igualdad racial, a la salud, al medio ambiente, ¿no? Y también algo importante que se señala en este informe es que la economía del extractivismo no se limita solo a los procesos económicos y materiales de la extracción de recursos naturales, sino que también tiene un impacto en las relaciones políticas y sociales, incluidas las relaciones y de género, y además promueve pues determinadas visiones culturales, como usted ha señalado que la definición de racismo, el punto de vista biológico, ha sido sustituida por el de cultura, ¿no? Entonces, esta experta señala que se promueve entonces determinadas visiones culturales y normativas del mundo que van a definir la vida cotidiana de muchas personas y que influyen posiblemente, yo digo que más que posiblemente, que sí influyen en su futuro. Además, también, o sea, esta visión de la experta de Naciones Unidas en racismo, que es la relatora especial Tendai Achiume, es una africana, ella pues me parece su punto de vista bastante interesante de cómo digamos, la economía extractivista, ¿no? Contribuye también al racismo, o sea, al menosprecio, a la degradación cultural, sobre todo, de nuestros pueblos indígenas y otros grupos marginados. Y respecto al discurso de odio, efectivamente, ¿no? Los discursos de odio tienen pues han llegado a constituir, pienso, o sea, como se ve como algo ya como algo natural. Aquí se ve como algo de todos los, ¿por qué? Porque se da todos los días, escuchamos y vemos, sobre todo se lee ahí, bueno, en la prensa, no es toda la prensa, pero sí hay quienes utilizan estos discursos de odio, ¿no? Y como que nosotros no nos damos cuenta porque nadie reclama, ¿no? Se ha acostumbrado entonces a maltratar, porque el discurso de odio, ¿no?
tiende a maltratar y además tiene una intención de dañar, tiene la intención de intimidar, de oprimir, de incitar al odio o a la violencia. Y eso es lo terrible, eso es lo que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces yo pienso que aquí tiene que también el Estado poner mucha más atención en esos discursos y que tendría que preocuparse por políticas de educación, ¿no? O estar atentos para que estos discursos, digamos, sacarlos sobre todo de la prensa, ¿no? Por ejemplo, discursos en contra de las personas, de los grupos LGTBI y de la misma mujer, o sea, de los grupos vulnerables, ¿no? Entonces, estos discursos de odio justamente son los que van a influir también en las conductas de las demás personas, en las conductas de la población, de tal manera que estos discursos no solamente se escuchan, sino que logran ingresar a la mente de las personas, al inconsciente de las personas, y de tal manera que esto va a generar mucho más conflictos sociales. Entonces eso no ayuda a la democracia. Y por otro lado, estaba al escucharlo sobre esa sustitución de la definición de racismo biológico por cultura, estaba yo viendo aquí una opinión que, aunque claro, no es de este año, es de 2016, de un señor George Chaya. Me llamó la atención porque yo estaba recordando el libro que escribió el politólogo norteamericano Samuel Huntington sobre el choque de civilizaciones. Entonces, recordando este libro, es que encuentro la opinión de este señor George, que señala que Huntington tuvo un error. ¿Cuál? Él dice que el choque ahora no es de cultura, no es de civilizaciones, porque la civilización occidental es una sola, que el choque, dice, es de cultura, ¿no? Y solamente para terminar con mi opinión, él señala, pues dice que es innegable que la política mundial, dice, avanza hacia una etapa en lo concerniente a la seguridad de los estados frente a migraciones masivas, porque se refiere a las migraciones masivas, y en este proceso dice que, bueno, muchos intelectuales están vertiendo sus opiniones, ¿no? Y han arribado a definiciones tales como el fin de la historia, el regreso a las rivalidades tradicionales entre las naciones-estados y la declinación del Estado-nación a causa de las contradicciones entre tribalismo y globalización. Bien, él señala, dice que no cada una de estas versiones en algún aspecto da cuenta en algún aspecto de una nueva realidad, y que a su juicio, dice, pasan por alto un elemento decisivo y central de la política mundial, a saber, sigue señalando que la principal fuente del conflicto en el mundo no será fundamentalmente social ni económica. El carácter de las grandes divisiones de la humanidad, como así la fuente dominante del conflicto, es y continuará siendo cultural. O sea, esto coincide con lo que usted nos está manifestando sobre la sustitución del racismo biológico, y que en realidad es bastante preocupante, ¿no? Porque aquí también en el país vemos que los pueblos indígenas sufren violaciones de los derechos humanos de parte del Estado, porque han sido marginados, continúan siendo marginados. Pero lo interesante es no tener una respuesta adecuada de parte del Estado. Los pueblos indígenas pues acuden a las instancias internacionales, ¿no? Pero bueno, esto quería dejarlo allí. Hasta aquí mi intervención y bueno, muchas gracias. Espero sus comentarios. Sí, he terminado con mi intervención. Bien, pues yo encantado. Tengo muchas cosas que comentar, muy interesante, me ha parecido muy interesante, muchas gracias. Has seguido con atención. Lo primero que quería comentar es que yo una vez dirigí un trabajo sobre racismo y la estudiante decía, el racismo es una cosa que tiene que ver con el capitalismo y con el primer mundo. Y yo creo que el racismo es un fenómeno universal.
que el racismo se encuentra en diferentes lugares y desgraciadamente, pero el racismo es una cosa que se encuentra en diferentes lugares y en diferentes escenarios. La segunda cosa que quería decir quiero referirme a cómo funciona, hacer una reflexión sobre el tema del caso de los rasgos latinos, pero con un caso italiano. En Italia había una ministra negra y esta ministra negra, un político de extrema derecha la llamó orangután. Dijo que era un orangután. ¿Cómo yo reaccionaría a esto? Yo reaccionaría a esto no poniéndolo en la cárcel, no haciendo un proceso penal, sino diciendo no puede ser un político con lo políticamente correcto. Es decir, no puede ser un político, un servidor público, alguien que se la esfera pública, porque ha roto las reglas, ha utilizado un lenguaje y ha utilizado una expresión racista contra un oponente político y no se le puede permitir. Actualmente tenemos una situación complicada en España con lo del COVID, supongo también en Perú, pero digamos aquí es especialmente complicada en la Comunidad de Madrid. También un periodista que ha llamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid orangutana con metralleta. Pero yo creo que quería hacerse publicidad porque en este caso no sería racismo, sería una expresión hiriente o una expresión, un insulto, pero no sería racismo porque no lleva implícito el mensaje más racista. Sobre el tema que usted ha comentado de la economía, yo no he tenido tiempo de explicarlo, pero hay un tema interesante y es las desigualdades económicas son el paradigma de la redistribución, las desigualdades culturales son el paradigma del reconocimiento. Esto es una idea de Nancy Fraser. Yo también he trabajado estos temas, pero da la casualidad de que en España los gitanos y en Latinoamérica los indígenas tienen una mala redistribución y un mal reconocimiento. Pero lo que es importante de este enfoque es que hay injusticias que son estrictamente culturales, que tienen que ver con prejuicios, que tienen que ver con racismo, que tienen que ver con xenofobia. No todo es la economía. Desgraciadamente los prejuicios y los discriminar a estos grupos económicamente y socialmente. Pero hay estereotipos y con prejuicios. Quiero matizar una cosa por si no se ha entendido bien en mi exposición. Sobre lo que ya he hablado del racismo cultural, el racismo biológico, es cierto, esto es lo que actualmente tenemos y nadie biológicamente puede defender la superioridad de la raza frente a otra, nadie es intelectualmente competente. Sin embargo, tenemos un racismo del fenotipo. Es decir, tenemos un racismo basado en valores externos, que es el racismo, por ejemplo, de la policía. Ese racismo existe, pero es un racismo emotivo, es un racismo, digamos, que no se justifica, ¿no? Digamos que el racismo más elaborado, la forma más elaborada, tiene que ver actualmente con las identidades y con las culturas, ¿no? Con el discurso de las identidades y de las culturas. Quería plantearles otra cuestión. ¿Qué hacer con expresiones racistas, ¿no? Que se ha comentado este tema. Lo que yo les he venido a plantear es que el derecho penal no siempre es la herramienta más adecuada para condenar estas cuestiones racistas. Por ejemplo, la diputada que dijo lo de las cuestiones andinas, las andinas, a lo mejor no es el derecho penal. Pero, por ejemplo, en España, si un alcalde dice que los gitanos rumanos son los causantes de desgracias, eso perseguir o administrativamente y podría haber un organismo de igualdad que estableciera sanciones que no fueran penales, pero que fueran económicas para personas que hicieran declaraciones racistas, declaraciones xenófobas. Es una idea interesante, ¿no? Por último, el tema me ha encantado, el tema del choque de las civilizaciones. Yo lo pongo en mi tesis, en el libro que antes ha comentado Osvaldo Zavala. Mi tesis está de todo, el fin de la
historia, el choque de las civilizaciones. Sí, yo le quiero decir una cosa que concuerda perfectamente con lo que ha dicho, y es que Huntington se equivoca con lo de las civilizaciones, pero la tesis de fondo del fin de la historia y del choque de las civilizaciones es interesante y hay que analizarla. La tesis de fondo es que la ideología como clase social, o sea, la ideología en términos marxistas ha dejado de... Y actualmente los conflictos de la humanidad, los conflictos violentos de la humanidad son en términos identitarios, son en términos de religión, de nación, de colectivo, de grupo. La agenda política está basada en estas cuestiones que tienen que ver con la identidad, ¿no? Yo no creo en el fin de la historia, no creo en el choque de las civilizaciones, pero la tesis de fondo me convence parcialmente, pero me gusta ver los problemas desde la inclusión, la redistribución y el reconocimiento. Es decir, desde la inclusión, los problemas políticos, las desigualdades políticas, reconocimiento, las desigualdades culturales y redistribución, las desigualdades económicas. Eso es mi teoría de la justicia, ¿no? Que, por ejemplo, explica en un libro que se llama Igualdad de inmersión rápida y que pueden ver. Muy bien, profesor. Muchas gracias por su participación. Ahora damos pase al doctor Miguel Rodríguez Albán, quien es magíster en Derecho, abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, maestría en Estudios Políticos y Electorales, beca Valentín Paniagua de la Universidad de Piura, Instituto Ortega de España, becario en Estudios de Administración Pública, Universidad de Alcalá de Henares, España, y actualmente director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Trujillo. Doctor Miguel, tiene la palabra. Muchas gracias. Yo, en principio, agradecer a nuestro expositor, saludar también a la doctora Elena Carnero, y en realidad este es un tema fundamental y central en el debate contemporáneo, y me alegra que Osvaldo haya tenido esta brillante iniciativa de invitar al profesor Óscar Pérez de la Fuente, que nos ha presentado un panorama muy general de lo que es la discriminación y el racismo en el contexto social, político, jurídico, con su perspectiva española, pero igual también con una visión integral del problema. Yo quería partir resaltando el inicio de su exposición. Usted decía que es central la educación en valores y derechos humanos. Es un tema central con el sistema educativo y en el sistema político. Y a mí, en particular, me llama mucho la atención un gran problema que tienen las civilizaciones, los estados modernos, los países en Europa, en América Latina, que es el problema de las migraciones, que se ha convertido en el centro, o parte de la centralidad en el debate de la xenofobia, la discriminación con los migrantes, ¿no? Además de las diversas discriminaciones que hay, que se ha comentado aquí con los indígenas, de las razas. El tema de la discriminación en relación a los migrantes es un tema que en realidad preocupa porque impacta en general en la vida social, y está claro que la discriminación racial y étnica genera retraso en el progreso económico, y esto lo dice Naciones Unidas, lo dicen diversos instrumentos internacionales. Justamente el enfoque de derechos humanos centrado en la dignidad de las personas tiene como un valor, diríamos, intrínseco el respeto, la diferencia, la tolerancia, ¿no es cierto?, a las diferencias tanto biológicas que usted me ha resaltado, como las diferencias sociales, las diferencias genéticas. Y cuando usted ponía los ejemplos de la superior, el tema del nazismo, y cuando también se hablaba de la discriminación policial, a mí también me venía a la mente un informe y una encuesta que el año 2018, por encargo del Ministerio de Cultura del Perú, que es el ente rector en la política nacional de lucha contra la discriminación racial y étnica, la mayoría de peruanos percibía que la mayor discriminación la tienen los pueblos indígenas, los pueblos originarios, y que lo que más
se rescataba de estas minorías sociales y lo que más se evaluaba, más allá incluso de la identidad, la lengua, es el tema del folclore, de la danza, que es parte de la mayor valoración cultural de los pueblos indígenas, que es lo que la mayoría, diríamos, de las razas valoran. Sin embargo, no siempre eso tiene su correlato con los derechos fundamentales de estas personas. O sea, se valora más estos, diríamos, valores culturales, sociales, como la danza, pero se discrimina mucho en términos de la raza, las conductas, las prácticas, la vestimenta, ¿no? Y eso también ahora tiene otra expresión que tiene que ver con la discriminación social y económica. Yo justamente quería un poco resaltar y quería preguntar su comentario respecto a cómo influye en la modernidad, ¿no es cierto?, esta discriminación económica, social, en la discriminación racial, ¿no?, en el racismo, y cuánto, diríamos, tiene un impacto esto en el desarrollo de la economía, de las sociedades, ¿no? Más allá del enfoque jurídico, normativo, del cual la doctora Ena conoce muy bien, el marco de protección del derecho internacional, de los tratados internacionales, ¿no? Mucho su experiencia desde su perspectiva académica nos puede pronto explicar esa relación que hay entre discriminación racial, progreso económico, para poder de pronto tener un aprendizaje importante en ese aspecto. Yo lo quiero dejar ahí, quiero dejar la oportunidad a los estudiantes que están siguiendo la exposición y que han planteado muchas preguntas. Muchas gracias a Osvaldo y al profesor Oscar Pérez de la Fuente. Profesor, prenda su micro. Su micro. Pues muchas gracias, muy, muy interesante. Contesto a lo que se me ha, con los comentarios que se me han hecho. Hay una cosa muy básica, muy importante en la cuestión del racismo. El racismo se transmite de padres a hijos, no es innato, es una cosa que se transmite. Los prejuicios son innatos. La educación es fundamental. La educación en la escuela, por ejemplo, el tema de la educación intercultural. Por ejemplo, les cuento experiencias de España o de Europa. El tema, hay casos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los gitanos. Los gitanos tienen escuelas especiales. En España, los colegios públicos tienen más bien población gitana, pero los colegios privados no tienen esa población gitana, ¿no? Lo interesante es que uno pueda educarse para entenderlos, para poder ver las diferencias culturales, etcétera, ¿no? Les quiero plantear otro tema de debate que tiene que ver con algo que ha comentado antes Osvaldo Zavala, y es el tema de la paisana Jacinta. Es un tema que le planteo a mis estudiantes. ¿Cómo en el arte se puede representar a las minorías? Ese es un tema muy interesante. Tendremos que siempre representar a las minorías de forma bien intencionada, bien, o el hecho de que todos los prejuicios y estereotipos se reflejen en un personaje puede ser cuestión criticable, ¿no? Eso, por ejemplo, en España pasó con una serie que se llamaba Aída, que utilizaban un humor muy grosero y que fueron criticados y hubo una queja de las personas con enanismo, ¿no? Estas personas con discapacidad, porque hacían unos chistes muy groseros sobre estas personas y sobre otros colectivos. Hay límites del humor, hay límites de la expresión. Yo creo que ciertos límites y no todo se vale en la creación artística, sobre todo referido a las minorías, ¿no? Y el caso de la paisana Jacinta es un caso que yo pongo en mis clases de prejuicio sobre determinados colectivos, ¿no? Por último, la pregunta que hacía me parece muy interesante. A ver, yo el dilema que planteo es,
tenemos que ver a los pueblos indígenas como una cosa folclórica, antropológica, como una cosa anclada en el pasado, o los pueblos indígenas tienen que ver con derechos sociales, tienen que ver con sanidad, tienen que ver con educación, tienen que ver con redistribución. Es decir, yo lo que planteo como reflexión es, ¿los pueblos indígenas tienen que ver con injusticias culturales? Sí, sí, cierto, pero también tiene que ver con injusticias económicas. La relación entre las injusticias económicas y las injusticias culturales es muy compleja. Y está presente, es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, hay prejuicios y estereotipos que perjudican a los indígenas. Pero hay determinadas visiones que creo que por ahí va la pregunta del profesor Rodríguez Talbán, iba la pregunta de que hay determinadas visiones que anclan a los pueblos indígenas con una mala redistribución. Es decir, que hacen que los pueblos indígenas no se preocupen por los derechos sociales, no se preocupen por la educación, no se preocupen por la sanidad, porque son una cuestión antropológica, porque es una cuestión del pasado. Y a mí me parece que la justicia tiene que ver con economía, con cultura, con política, y que los tres terrenos se tienen que luchar contra las injusticias que se den. Ese sería mi enfoque. Muy bien, profesor. Muchas gracias por su comentario. Ahora pasamos a algunas preguntas que han formulado los estudiantes en el Facebook. A ver, Stephanie Verde Rodríguez señala lo siguiente. ¿Es correcto utilizar el término raza para diferenciar a las personas? ¿Cuál es la diferencia entre discriminación étnico-racial y racismo? Luego, si usted le doy espacio para que... Bien, buena pregunta. El término raza está científicamente refutado y cuando la Unión Europea utiliza el término raza, porque lo utiliza por ejemplo, en la directiva de la que he hablado, incluso en Naciones Unidas, añaden un pie de página o añaden un matiz que dice no estamos de acuerdo en la teoría de las razas. Claro, se utiliza la raza humana. Dicho esto, ¿hay una diversidad étnica? Sí. ¿Es distinto a la raza de la etnia? Sí. ¿Los pueblos indígenas son diversidad étnica? Sí. Hay una sutil diferencia, me parece, entre raza y pero determinados discursos o parte de la explicación que yo he hecho aplicada a las razas se puede aplicar a las etnias, pero hay una diferencia de matiz entre lo que sería la raza y la etnia. Lo que es indudable es que a pesar de todas las explicaciones y a pesar de la diferencia, existe discriminación racial y étnica y racismo. Es decir, muy bien, profesor. Óscar Unilo nos hace el siguiente. Él dice, ¿por qué existe esta doble moral en las personas respecto a sentirse orgullosos? En el caso peruano, por ejemplo, el país multicultural, ¿no? Más o menos lo plantea como una especie de contradicción en el ideario de la comunidad peruana. Ese sentimiento entre sentirse orgullosos de la diversidad cultural, pero al mismo tiempo sentirse discriminado o, en todo caso, discriminar, ¿no? Entonces, él pregunta, ¿por qué se debe esa contradicción entre estas cuestiones? Bueno, un poco es una difícil pregunta, pero ya que la condición humana, es decir, no hay cosa peor que internalizar el sentimiento de prejuicio y estereotipo contra uno mismo, contra los de tu propio colectivo, ¿no? Y a veces se da este tipo de discriminación. Está tan internalizado el racismo y tan internalizada la etnia que uno acepta la discriminación contra sí mismo. Las formas de manifestarse esa discriminación es ejercer ese racismo frente a otros que puedan ser similares a uno, ¿no? Lo que yo diría es que eso tiene que ver con lo que hemos hablado del etnocentrismo, es decir,
creer que tu propio grupo es la condición de lo humano y lo que tu grupo hace es lo normal y el resto de grupos son desviados inferiores, son minorías y deben ser tratados de forma distinta, ¿no? Son minoritarios. Esa sería un poco la explicación. Pero se dan casos en los cuales uno internaliza tanto la discriminación ante el subcolectivo que la forma de aceptarla es discriminar a los de su propio colectivo de esta forma. No sé si me he explicado. Una última pregunta la plantea Chantal Lozano. Ella nos dice, ¿considera algún otro mecanismo para lograr la igualdad social en las minorías? Más de las mencionadas. Bueno, esa pregunta es muy complicada. Yo lo que es... Sí, les voy a dar una explicación. ¿Qué dice el multiculturalismo? El multiculturalismo dice la política de la diferencia. ¿Qué dice la política de la diferencia? Afirma en positivo los valores de tu identidad. Has de estar orgulloso, has de estar liberado de los valores de tu identidad. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría sigue viendo a la minoría como un estigma, como desviado, como inferior, lo que estaba comentando antes, ¿no? La forma de salir de eso es luchar por una sociedad más justa, más equilibrada, por una democracia más inclusiva. Es decir, que las cuestiones de la identidad, la cuestión de la paisana Jacinta, la cuestión de los rasgos parte de la agenda política. Ética pública que tiene que haber en una sociedad democrática, porque una sociedad democrática no puede aceptar que se critique a un oponente político por su aspecto y por su similitud o dando una connotación de tintes racistas a una expresión, ¿no? Utilizando el racismo para descalificar a un oponente político. Lo que el caso italiano con la ministra que se le calificó de orangután no es lo mismo, obviamente hay diferencias entre los casos, pero lo que quiero decir es que se ha de aplicar lo políticamente correcto, que tiene sus límites y tiene sus problemas, pero un político no puede, porque no es políticamente correcto, descalificar a otro en términos racistas. Eso no forma parte de la ética pública. Yo diría que la lucha de las minorías es la lucha de conseguir que las cuestiones de la identidad, las cuestiones del racismo, de la xenofobia, formen parte de la agenda política. Se crea una conciencia de lo políticamente correcto que ayuda a un político a hacer comentarios racistas. ¿Por qué? Porque un político que hace comentarios racistas está fuera de la política pública, está fuera de lo políticamente correcto. Ese sería mi consejo y ese sería mi conferencia. Gracias. Osvaldo. Quería solamente comentar algo que señalaste respecto a la multiculturalidad. Yo creo que es necesario tener en cuenta que hay diferencias entre multiculturalidad y pluriculturalidad. El término multiculturalidad es importante porque eso tiene que ver también con las políticas públicas que los estados puedan diseñar, sobre todo nuestra región andina. La multiculturalidad tiene que ver más con la suma de culturas que se encuentran en determinado espacio geográfico, que puede ser un país, una región, pero si se trata de un país, simplemente la suma de culturas, y hay que recordar que el término multiculturalidad se relaciona justamente con la inmigración. Estamos hablando de eso, ¿no? De culturas o de personas, de grupo de personas que pertenecen a distintas culturas y que se encuentran en un determinado espacio geográfico. Sin embargo, en América Latina, eso se utiliza más en Europa, en Norteamérica. Sin embargo, en América Latina utilizamos el término pluriculturalidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos pueblos indígenas y también tenemos grupos de afrodescendientes. El caso de los pueblos indígenas son pueblos, y pueblos es la expresión correcta, son pueblos que vienen desde, ¿no?, de antes de la colonia. O sea, hay un enfoque histórico, hay un pasado histórico y que se han mantenido, ¿no? O sea, que han sobrevivido, ¿no? Entonces son pueblos que de eso se trata, el enfoque histórico, ¿no? Y que además no solamente
y que además tienen pues no solamente tradiciones, su propio derecho, sino también que ejercen su propia jurisdicción, inclusive desde antes que la Constitución del 93 le haya, digamos, reconocido constitucionalmente. Ellos han venido viviendo, sobreexistiendo, ¿no? Una autonomía económica, política y bueno, cultural. Entonces, nosotros en América Latina utilizamos el término pluriculturalidad referido justamente a la existencia de los pueblos indígenas que han habitado nuestra región, sobre todo la andina, ¿no? Desde antes del colonialismo y que siguen existiendo hasta la fecha y que continúan siendo marginados, que son considerados grupos vulnerables y que el Estado aún así, o sea, continúan siendo su derecho no están, a pesar de que ha sido reconocido, no están vigentes, ¿no es cierto? Y nada más una cuestión respecto a lo que el doctor Oscar Pérez contestó a un alumno que hizo esa pregunta. Efectivamente, yo también pienso, o sea, a la pregunta de que por qué razón, ¿no? Nosotros mismos, que los peruanos, tenemos que discriminarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que sucede. Ya, o sea, para mí lo peor o lo más preocupante que puede suceder de que nosotros mismos nos discriminemos. Y es preocupante porque no permite, eso es un obstáculo, o sea, no nos permite ver, ¿no? El lado positivo que implicaría, ¿no? Identificarnos como una nación, identificarnos con los pueblos indígenas, ¿no? Que tienen que valorar sobre todo la cultura, o sea, toda la cultura que tienen estos pueblos, entender la diferencia, porque el hecho de que seamos diferentes no significa que seamos mejores, porque también tenemos un pasado común, también descendemos de ellos. Entonces, eso es bastante preocupante. Yo creo que está precisamente en la educación que recibe. Eso está, tiene que ver con política de Estado, está en la educación, porque solamente enseñaron, bueno, yo hablo de mi época, que nos enseñaron hace tantos años, en los colegios nos enseñaban los valores, los símbolos patrios, por ejemplo, el día de la bandera, el 7 de junio, el mismo 28 de julio, nos enseñaban los símbolos patrios, la escarapela, etcétera. Eso para nosotros, los estudiantes, eran los signos patrios y los valorábamos, los queríamos, no los respetábamos, pero ahora no. Ahora como que eso ya nos enseña, ya nos inculca. Entonces, en resumen, todo estaría en los valores culturales, en la educación que estamos recibiendo, que hace que nosotros mismos nos identifiquemos con los pueblos indígenas y otros grupos que viven aquí en Perú desde hace tantos años. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aina. Doctor, ¿quería agregar algo tal vez al final, doctor? No. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. No tengo nada que añadir. Me parece muy bien. Muchas gracias, profesor Oscar Pérez de la Fuente, doctora Aina. Entonces, creo que ha sido una sesión bastante productiva, hemos aprendido mucho y pues nos queda harto pendiente de seguir trabajando para cambiar esta situación de la sociedad peruana. El doctor Oscar nos ha presentado varias alternativas que se dan en el ámbito europeo. Ahora nos toca, nosotros como sociedad peruana, también empezar a pensar las alternativas para cambiar nuestra sociedad y, como lo mencionaba la doctora Aina, haciéndolo desde nuestra posición histórica, desde nuestra realidad particular, ¿no? Viendo cuáles son esas cosas que nos pueden servir desde nuestros ancestros, esas prácticas, por ejemplo, la cultura indígena, la cultura peruana autóctona es muy cordial, ¿no? Practica mucho la hospitalidad. No es tal vez un concepto desarrollado en el ámbito académico acá en Perú. La cultura indígena peruana es muy hospitalaria y creo que hay muchas cosas que se pueden ir trabajando y mejorando, pero ha sido una sesión muy productiva y agradezco nuevamente al doctor Oscar Pérez de la Fuente por su participación. Muchas gracias a todos los asistentes y los estudiantes por sus preguntas. Y que sea el inicio, doctor Oscar Pérez, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, y que sea el inicio de futuro, pues, no solamente eventos, sino estudios académicos en el cual el doctor pueda colaborar con nosotros. Gracias. ¿Cómo no? Yo encantado. Muchas gracias. Gracias, profesor. Que tengan buenos días. Hasta luego. Gracias, Osvaldo. Gracias y felicitaciones. Gracias. Buenos días. Buenos días.
Profesor, muchas gracias nuevamente. Gracias. Muy bien, muy bien. Interesante.